Amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos a estos especiales con ocasión de cumplirse los 50 años de la promulgación del Novus Ordo Missae, de la nueva misa, la misa bastarda, como la llamaba Monseñor Marcel Lefebvre. Como habéis escuchado en la introducción, el 3 de abril de 1969, un jueves santo aquel año, veía la luz la Constitución Missale Romanum, presentando el Novus Ordo Missae, la misa bastarda montiniana. Estamos a 50 años del Novus Ordo Missae. Conocida es la foto en que se ve a Pablo VI en compañía de los observadores no católicos, 6 pastores protestantes. Estamos pues a 50 años de la segunda reforma protestante, porque esos 6 ministros colaboraron en la elaboración de la nueva misa. Los pastores George, Jasper, Sepper, Kühnelt, Smith y el tristemente recordado Max Turian de TC. Estamos a 50 años de la segunda reforma protestante, mucho más grave que la primera, porque aquella fue llevada por un monje rebelde, un monje endemoniado, y esta reforma ha sido llevada adelante desde el interior mismo de la Iglesia, desde la misma Roma, desde la sede apostólica. Con esa reforma no católica comienza la operación de supresión del santo sacrificio. Como habéis escuchado, Radio Cristiandad publicará a lo largo de este año 2 categorías de artículos. Unos sobre la Santa Misa, especialmente en su sacrosanto rito romano, y otros artículos mostrando la perversidad de esa misa bastarda. En primer lugar, presentaremos, a partir de hoy, una breve historia de la misa tradicional, la Santa Misa en la Iglesia primitiva, el período que va desde San Pedro hasta San Gregorio Magno, y la continuidad del misal romano desde este gran pontífice hasta San Pío V. Esto nos llevará varias semanas, por lo tanto, varios especiales que Dios mediante iremos presentando. Y será necesario luego hacer un estudio detallado de los ataques protestantes llevados a cabo en el siglo XVI contra la misa católica, a partir de la rebelión de Lutero justamente. Y enfrentando a esa reforma protestante, la primera reforma protestante, consideraremos la inmensa obra del Concilio de Trento, y especialmente las definiciones y las condenas de su 22ª sesión, esa que fue justamente citada en el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, señalando que la misa nueva se aleja de manera impresionante, tanto en el conjunto como en el detalle de esta 22ª sesión del Sacrosanto Concilio de Trento. Enfrentando entonces a la reforma protestante, consideraremos la obra de este concilio, especialmente esta 22ª sesión, y el encargo hecho a los sumos pontífices, que culminará con la promulgación de la bula Quo Primum Tempore del gran San Pío V. El concilio encarga a los sumos pontífices, al que reinaba en ese momento y eventualmente a los que vendrían después, les encarga justamente llevar a cabo la
puesta en marcha de todo eso que el concilio había definido y había condenado. Y particularmente el revisar y el poner en clara luz el misal romano, cosa que hará San Pío V. Llevará a la prístina norma ese sacrosanto rito romano, a través de su bula Quo Primum Tempore. Veremos esto, Dios mediante, en detalle. Pero el demonio no podía quedarse tranquilo. Tenía que intentar suprimir el sacrificio del Nuevo y Eterno Testamento. Y de ese modo suscitará en la segunda década del siglo XX la desviación del movimiento litúrgico. Aquel que había comenzado con Don Guéranger, el abad de Solemnes, que había continuado San Pío X, el demonio lo va a desviar. Será la desviación del movimiento litúrgico, que va a desembocar entonces con la promulgación de la Constitución Missale Romanum de Pablo VI. Y entonces estudiaremos en detalle ese breve examen crítico del Novus Ordo Missae, las oraciones de la nueva misa y el espíritu protestante de la reforma litúrgica. Y así llegaremos, Dios mediante, hasta los indultos, como les llamo yo, insultos a la misa tradicional, insultos a la misa católica. Llegaremos así a los indultos de 1984 y 1988 para abocarnos posteriormente al pérfido motu proprio del año 2007. Esto es lo que veremos en detalle a lo largo de este año y tal vez parte o gran parte del año. Luego de esta breve introducción, comenzamos con los especiales de hoy, con la historia de la misa tradicional. Y veremos los anuncios y las figuras de la Santa Misa en el Antiguo Testamento. Don Prosper Guéranger, a quien ya hemos aludido, eximio liturgista y abad de Solemnes, afirma que la Santa Liturgia es algo tan grande que para encontrar su origen hay que remontarse al mismo Dios, ya que Dios, en la contemplación de sus perfecciones infinitas, se alaba y se glorifica sin cesar, amándose con un amor eterno. Cita preciosa, la de este gran liturgista. La liturgia es algo tan grande que para encontrar su origen, para remontarnos al origen de la liturgia, hay que llegar hasta el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios, en la contemplación de sus perfecciones infinitas, se alaba y se glorifica sin cesar, amándose con un amor eterno. Y eso es la liturgia. Alabar, glorificar a Dios con una caridad eximia. Y para encontrar esa alabanza digna de Dios, esa glorificación digna de Dios, toda llena de amor, no hay más que remontarse hasta el mismo Dios. Y por lo tanto, aquí en la tierra, será necesario esperar al Verbo encarnado para hallar al perfecto adorador de la Santísima Trinidad. Escuchemos a Don Guéranger. Dios ha amado tanto al mundo que le entregó a su Hijo único para que éste lo instruyese en el cumplimiento de la labor litúrgica. Después de haber sido anunciada y prefigurada por 40 siglos,
se le ofreció una plegaria divina. Fue cumplido un sacrificio divino. Y aún ahora y para la eternidad, el Cordero inmolado desde el principio del mundo se ofrece en el altar sublime del cielo y cumple a la inefable Trinidad de una manera infinita todos los deberes de religión en nombre de los miembros de los cuales Él es la cabeza. Hasta aquí Don Guéranger. Y sin embargo, incluso antes de la encarnación, el mundo nunca estuvo exento de liturgia, ya que de acuerdo con la doctrina de San Agustín, como la Iglesia se remonta al principio del mundo, la liturgia se remonta también a ese mismo principio. De tal modo que en el Antiguo Testamento la liturgia es ejercida por los primeros hombres en el principal y más augusto de sus actos, el sacrificio. Y basta pensar en los sacrificios de Abel y de Noé, por ejemplo. Pero Abraham, Isaac, Jacob ofrecieron sacrificios de animales, erigieron piedras para el altar que prefiguraban el altar y el sacrificio futuros. Melquisedec, envuelto en el misterio de un rey pontífice, teniendo en sus manos el pan y el vino, ofrece un holocausto pacífico, figura del sacrificio de Jesucristo. Y durante toda esta época primitiva, las tradiciones litúrgicas no son fluctuantes y arbitrarias, sino precisas y definidas. Es evidente que no son una invención humana, no son un invento de los hombres, sino impuestas por Dios mismo. De hecho, el Señor elogia a Abraham por haber observado no solo sus leyes y preceptos, sino también sus ceremonias. En la Sagrada Escritura vemos que Dios nunca pidió sacrificios humanos, salvo en una ocasión, la de Abraham, a quien Dios le pidió que sacrificase a su hijo único, Isaac. Y Abraham obedeció. Pero en el último momento, Dios envió un ángel para retenerle el brazo y ordenarlo que ofreciera un cabrito en lugar de su hijo. Dios le había pedido el sacrificio de su hijo Isaac. Abraham estuvo dispuesto a realizarlo, pero Dios lo detiene. El mensaje es muy claro. El hombre realmente merece la muerte. En estricta justicia tendría que inmolarse en expiación por los pecados. Pero solo puede hacerlo con la autorización de Dios. Solamente Dios es el Señor de la vida y de la muerte. Y nadie puede disponer de su vida o de la vida de los demás sin autorización divina, aunque fuese para ofrecer un sacrificio. Pero esta autorización Dios la da solo una vez en la Biblia, en forma de orden, para mostrar que es objetivamente correcta y la retira de inmediato, para demostrar que no corresponde a sus propósitos. El hombre merece morir, pero en cuanto a Isaac, Dios quiere reemplazarlo con otra víctima. Las narraciones del Antiguo Testamento deben considerarse como la preparación y la proclamación del Nuevo Testamento. Los libros históricos de la Biblia hablan de hechos reales, pero ordenados por Dios, organizados por Dios, guiados por Dios para significar la venida de su Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que se toman la molestia de estudiar la Sagrada Escritura, con la ayuda de los padres de la Iglesia y de los comentaristas católicos,
La Biblia es un fresco maravilloso, organizado por Dios a través del tiempo para manifestar de antemano la salvación que enviará por medio de su Hijo. Y así, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran anuncios del sacrificio sangriento de la cruz y del sacrificio incruento de la misa. Veremos entonces cómo se desarrollan esos anuncios y cómo se van verificando esas figuras. Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, las 24 horas por la salvación de las almas. Pues bien, ¿cuál es el desarrollo de esas figuras que encontramos en el Antiguo Testamento? Y en primer lugar, el culto de los patriarcas, lo que podríamos llamar la liturgia de los santos patriarcas del Antiguo Testamento. El ritual preciso de los sacrificios hebreos fue dado por Dios a Moisés. Los sacrificios anteriores a la ley mosaica son también importantes y de sumo interés para la comprensión de la Santa Misa. De hecho, en la oración supraque se hace referencia a algunos de esos sacrificios. Dice esa oración: sobre las cuales ofrendas dígnate mirar con ojos favorables y semblante apacible, y acéptalas, como tuviste el bien aceptar los dones de tu siervo, el inocente Abel, y el sacrificio de nuestro patriarca Abraham, así como también el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio aquel santo, hostia inmaculada. Se refiere entonces, esa oración le pide a Dios que mire, que se digne mirar con ojos favorables las ofrendas y que se digne aceptarlas, como tuvo a bien aceptar los dones de Abel, de Abraham, ofreciendo a su hijo Isaac, y del sumo sacerdote Melquisedec. Veamos entonces, primero el sacrificio de Abel. El primero de todos los sacrificios ha sido justamente el sacrificio del justo Abel, el inocente Abel, quien ofreció, nos dice el libro del Génesis, en su capítulo 4, ofreció de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Y Yahvé miró a Abel y su ofrenda, es decir, la aceptó. A este sacrificio de los corderos primogénitos se opone el de su hermano Caín, que ofrece los frutos de la tierra y del trabajo de sus manos, y que es rechazado por Dios. Retengamos esta expresión porque justamente en la misa bastarda, en la misa montiniana, el ofertorio tradicional, el ofertorio católico, será cambiado justamente por estas palabras de raíz judaica. A ese sacrificio de los corderos primogénitos de Abel, Caín opone los frutos de la tierra y del trabajo de las manos del hombre. Pero ese sacrificio de Caín es rechazado por Dios, quien ve con ojos favorables el sacrificio de Abel. ¿Y por qué rechazó Dios el sacrificio de Caín? Debido a las disposiciones internas de cada uno de los hermanos. Ciertamente, pero hay una razón más profunda, y esa nos la da un filósofo francés, Jean Vacquier, filósofo justamente tradicional. Y él decía, de los dos sacrificios, el de Abel es sangriento,
Su víctima prefigura al cordero inmolado. Se adapta al estado de decadencia del mundo después de la caída. Es expiatorio, porque de ahora en adelante hay lugar para el perdón. Así el sacrificio de Abel es aceptado. El sacrificio de Caín es una ofrenda de alabanza, no sangriento. Sacrificio de alabanza, no sangriento, no expiatorio. Habría sido suficiente antes de la caída, pero es insuficiente ahora, porque la muerte ha entrado en el mundo y se ha hecho necesaria una redención sangrienta. Así es que el sacrificio de Caín no fue aprobado. Y si el sacrificio de Caín no fue aprobado, porque justamente era solamente un sacrificio de alabanza y tal vez en la nueva misa solamente de acción de gracias, veamos las consecuencias, graves consecuencias de haber cambiado el ofertorio. De modo tal que se cambia la noción de sacrificio expiatorio, de sacrificio propiciatorio por los pecados, no solamente de los vivos, sino también de los difuntos. Se cambia ese sacrificio expiatorio, propiciatorio, por un sacrificio solamente de acción de gracias, no sangriento. La palabra hebrea usada en la Biblia para designar la ofrenda de Abel es aquella que después designará las oblaciones no sangrientas, después de haberla utilizado por primera y única vez para señalar un sacrificio sangriento. La Sagrada Escritura la usa a partir de entonces solo para designar ofrendas hechas con harina acompañadas de una libación de vino. Retengamos esto porque es muy importante. Decimos que la palabra hebrea usada en la Sagrada Escritura para designar la ofrenda, el ofertorio de Abel, es aquella que después va a designar las oblaciones no sangrientas, después de haberla utilizada por primera y única vez para señalar un sacrificio sangriento. La Sagrada Escritura la usará esa palabra, ofrenda, a partir de entonces solo para designar ofrendas hechas con harina acompañadas de una libación de vino. ¿Qué significa? Que el Salvador se ha sacrificado igualmente una sola vez y la primera, con efusión de su preciosísima sangre. Y este sacrificio se reproduce continuamente de modo incruento en el sacrificio eucarístico. Todo esto y mucho más tiene en profundidad, meditándolo, el sacrificio de Abel, que les recuerdo es citado en el canon romano. Viene luego el sacrificio de Noé, que no está citado en el canon romano. El sacrificio ofrecido por el patriarca Noé después del diluvio es el primero, a propósito del cual la Biblia habla de un altar. Después erigió Noé un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Así nos lo recuerda el capítulo 8 del Génesis. Ahora bien, el altar es la figura de Cristo, en quien se encuentran Dios y el hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Noé ofrece el sacrificio de todos los animales puros y solamente el hombre no fue sacrificado, porque estaba reservado para Jesucristo, el verdadero Cordero que quita los pecados del mundo, para que fuese sacrificado cuando llegase el momento. Después de ese sacrificio de Noé, la Sagrada Escritura nos recuerda el sacrificio de Melquisedec, que también está citado en el canon romano. Viene un sacrificio bastante misterioso entonces, el de Melquisedec. Fue después de la victoria que Abraham obtuvo
que Melquisedec aparece brevemente en el Génesis capítulo 14. Leemos allí: y como oyese Abraham que su hermano había sido hecho prisionero, reclutó entre los siervos nacidos en su casa a los más adiestrados en número de 318, y persiguió a los invasores hasta Dan. Y habiendo dividido su tropa, cayó sobre ellos durante la noche, él y sus siervos, los derrotó y los persiguió hasta Obá, que está a la izquierda de Damasco. Y recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con sus bienes, y asimismo a las mujeres y a la gente. Cuando regresaba, tras la derrota de Codor Laomer y de los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Señor del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que puso tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Melquisedec, entonces, rey de Salem, que significa Jerusalén, bendice a Abraham y recibe diezmos de su mano y ofrece pan y vino al Altísimo. Todo esto se refiere al misterioso rey sacerdote, que lo encontramos nuevamente en el Salmo 109. Y también lo cita San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 7. Todo esto nos hace ver que Melquisedec, sacerdote y rey, es figura de Cristo, el sumo sacerdote y el sumo rey. Y nos hace ver que su sacrificio de pan y vino es figura del sacrificio del Nuevo Testamento. Véanse el canon de la misa y el catecismo romano, en su parte segunda, capítulo 4, número 78. Hasta los nombres prefiguran la misión de Cristo, porque Melquisedec significa rey de justicia y Salem significa paz. Sabemos que Jerusalén significa visión de paz. Melquisedec ofreció un sacrificio de pan y vino en honor a Dios, como figura profética del sacrificio incruento que hoy se ofrece en la Santa Misa. Así nos lo recuerda el Concilio de Trento. Abraham, en consideración al sagrado carácter de Melquisedec, figura de Cristo, aceptó los dones, figura de la Eucaristía, y en cambio dio al sacerdote el diezmo, la 10ª parte de todo el botín. Y San Pablo cita este pasaje, como dijimos, en el capítulo 7 de su carta a los Hebreos, para mostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo. Melquisedec luego desaparece como el vino. No hay rastros de él en la vida de Abraham. Y sin embargo está citado en el Salmo 109, escrito por David para anunciar justamente la venida del Mesías, que a la vez será rey y sacerdote. Ese Salmo 109 dice: oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo haga de tus enemigos el escabel de tus pies. Siéntate a mi diestra, hasta que yo haga de tus enemigos el escabel de tus pies. El cetro de tu poder lo entregará Yahvé diciéndote: desde Sión impera en medio de tus enemigos. Tuya será la autoridad
en el día de tu poderío, en los resplandores de la santidad. Te engendró del seno antes del lucero. Yahvé lo juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Mi Señor está a la diestra de Yahvé. En el día de su ira destrozará a los reyes, juzgará a las naciones, amontonará cadáveres, aplastará la cabeza de un gran país. Beberá del torrente en el camino y por eso erguirá la cabeza. Hermoso salmo mesiánico que canta a Jesucristo, Rey y Sacerdote. Y Jesucristo, frente a los fariseos, se va a atribuir explícitamente las palabras de este salmo. Nuestro Señor asimismo subrayó el vínculo que une su sacerdocio con el de Melquisedec. Y San Pablo desarrolla este aspecto en detalle en su epístola a los Hebreos, para justamente significar que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio levítico. Melquisedec, explica San Pablo, es una figura de Cristo desde diversos puntos de vista, de diversas maneras. Primera, por su nombre. Melquisedec significa rey de la justicia. Y eres el rey de Salem, que significa rey de paz. Figura entonces del rey de justicia y del rey pacífico, Jesucristo. Él no tiene ni padre ni madre, lo que significa, por un lado, que la Sagrada Escritura no indica ni su genealogía, ni el principio, ni el final de su vida. Es figura de nuestro Señor que, según la naturaleza divina, es sin madre y, según su naturaleza humana, sin padre. Pero significa sobre todo que Melquisedec es sacerdote a título personal y no debido a sus orígenes sacerdotales. San Pablo enfatizó esto porque para los judíos la descendencia carnal era indispensable para los sacerdotes, tomados ellos de la tribu de Leví. Y es bien sabido que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, una tribu a la que Moisés no ha atribuido el sacerdocio. Además, Jesucristo vino a establecer un sacerdocio sobrenatural, totalmente libre de las leyes de la filiación humana, de la filiación carnal, instituido no según las prescripciones de una ley carnal, sino según el poder de una vida eterna. Melquisedec, quien no tiene ni principio ni fin de vida, figura entonces, prefigura a Jesucristo, sacerdote por la eternidad. Mientras que la institución carnal, que hacía sacerdotes a los de la sangre de Aarón, a la descendencia de Aarón, valía solo hasta la muerte. Eran sacerdotes sin juramento. He ahí un sacerdocio temporal que tiene un fin, un sacerdocio finito contra un sacerdocio intemporal eterno. Y Santo Tomás de Aquino especifica que Cristo es nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec, no porque él recibió el sacerdocio de este personaje, sino porque él, siendo sacerdote para siempre, es la imagen de Jesucristo y semejante al Hijo de Dios. También vemos que Abraham es bendecido por Melquisedec y paga el diezmo. Sin duda, es el inferior el que es bendecido por el superior, y el pago del diezmo se somete a una autoridad superior. Ahora bien, Abraham es el padre de todo el pueblo elegido y especialmente de la tribu sacerdotal de Leví y de los sacerdotes del orden de Aarón. En su padre, pues, son ellos los que se inclinan ante el sacerdocio de Melquisedec, que es la imagen de Cristo. San Pablo, finalmente,
no desarrolla el último parecido que es evidente, el sacrificio de pan y de vino ofrecido por Melquisedec, que es la prefiguración del sacrificio eucarístico, donde se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo. San Pablo no desarrolla este último detalle, pero es muy importante que nosotros lo resaltemos. Tenemos entonces en ese culto, en esa liturgia de los patriarcas, hemos visto el sacrificio de Abel, el de Noé, el de Melquisedec, y nos queda por ver ahora finalmente el sacrificio de Isaac, reemplazado en el último momento por un cordero. Abraham prefiguró a Dios Padre, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como escribe San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 32. Isaac, el único hijo del Padre, que lleva sobre sus hombros la madera del sacrificio, prefigura a Cristo, que lleva la cruz en la cual se ofreció. Como ya vimos, los sacrificios de Abel, de Abraham y de Melquisedec se citan en el canon de la Santa Misa como figuras por excelencia del santo sacrificio, y por eso este culto de los patriarcas prefigura, anuncia el sacrificio de nuestro Señor. Después de haber considerado el culto, la liturgia, por así decir, de los patriarcas, los sacrificios de Abel, Noé, Melquisedec e Isaac, consideremos ahora el culto mosaico. Y allí veremos el sacrificio de la alianza y el cordero pascual. El mismo Dios, sabemos, ya lo dijimos, le dio a Moisés los detalles del culto que él esperaba de los judíos. Las leyes concernientes al santuario y sus ministros se entregan en el monte Sinaí y se exponen en el libro del Éxodo, desde el capítulo 24 al capítulo 31. Allí encontramos en detalle las leyes concernientes al santuario, al templo, y todo lo referido a los ministros. Y todo eso fue entregado por Dios en el monte Sinaí. Los ritos de los sacrificios se dan a continuación y se describen en el libro del Levítico. Dios establece, por lo tanto, un sacerdocio, dado primero a Aarón y a sus hijos, transmitido por una unción de aceite santo. Describe las vestimentas sagradas que usan los sacerdotes durante el culto y prescribe numerosos sacrificios sangrientos o no cruentos, de dos tipos, con derramamiento de sangre o no cruentos sin derramamiento de sangre. Los sacrificios no cruentos generalmente consisten en oblaciones de harina, de pan sin levadura y galletas, sobre los cuales se vierte aceite. Una parte de esa ofrenda se quema en el altar en honor a Dios y el resto es consumido por el sacerdote. Mencionemos también el sacrificio del incienso, hecho en el altar de los perfumes. Entre los sacrificios sangrientos tenemos el sacrificio perpetuo, es decir, 2 corderos debían ser inmolados cada día, uno por la mañana, el otro por la tarde, con harina, aceite y vino. Los sacrificios pacíficos, que eran de agradecimiento o de impetración, para impetrar, pedir gracias, la persona que lo ofrece debe poner su mano sobre la cabeza de la víctima antes de ofrecérsela al sacerdote para demostrar que está allí unido a esa víctima. Después de ser inmolada, la víctima se divide en partes, de las cuales una se consume en el altar, la otra se quema
y la última que comen los sacerdotes y los fieles que le ofrecieron. Luego tenemos los sacrificios por el pecado. Son sacrificios expiatorios. Los sacrificios pacíficos, hemos dicho, son de agradecimiento o de impetración. Estos son sacrificios por el pecado, son sacrificios expiatorios. Se ofrecían de la misma manera que los pacíficos, con la diferencia de que los fieles que los ofrecían no tenían derecho a consumirlos. Cuando los sacerdotes ofrecían estos sacrificios por sí mismos, es decir, por sus propios pecados, nadie podía comer de ellos, porque eran los mismos sacerdotes los que lo ofrecían por sus propios pecados. Le siguen a esos sacrificios pacíficos, a esos sacrificios por el pecado, los holocaustos, que eran sacrificios de exclusiva adoración. La víctima era completamente quemada, holocausto, sin que nadie comiese. Y esto para rendir un tributo completo y sin reservas al Dios soberano. De esta manera, los holocaustos debían ser consumidos por un fuego perpetuo, mantenido continuamente en el altar. Y finalmente había los dos sacrificios sangrientos particularmente importantes. El sacrificio de la alianza, ofrecido por Moisés al pie del Sinaí, y el sacrificio del Cordero Pascual, ofrecido cada año en memoria de la liberación de Egipto. Veamos estos dos sacrificios. Primero, el sacrificio de la alianza. Este sacrificio fue realizado solemnemente por Moisés para sellar en la sangre, esta es la sangre de la alianza, sellar entonces en la sangre la aceptación por parte del pueblo judío del plan de misericordia establecido por Dios. El libro del Éxodo, en su capítulo 24, refiere la historia y dice así: Vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose muy de mañana, erigió al pie del monte un altar, y 12 piedras, según el número de las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes, hijos de Israel, que ofreciesen holocaustos e inmolaran becerros como sacrificios pacíficos para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, el cual respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y tomando Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, a tenor de todas estas palabras. Solemne ese momento en la vida del pueblo hebreo. Y en la epístola de San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, el apóstol aclara algunos detalles de esta ceremonia transmitida por tradición oral. Y dice así San Pablo: por esto Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, es mediador de un pacto nuevo, a fin de que una vez realizada su muerte para la redención de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que se compruebe la muerte del testador, pues el testamento es valedero en caso de muerte, siendo así que no tiene valor mientras vive el testador. Por lo cual tampoco el primer pacto fue inaugurado sin sangre,
sino que Moisés, después de leer a todo el pueblo todos los mandamientos de la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y roció con agua y lana teñida de grana e hisopo el libro y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha dispuesto en orden a vosotros. También el tabernáculo y todos los instrumentos del culto los roció de la misma manera con la sangre. Así pues, según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Es pues necesario que las figuras de las realidades celestes se purifiquen con estos ritos, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores víctimas que éstas, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora delante de Dios a favor nuestro, y no para ofrecerse muchas veces, a la manera que el sumo sacerdote entra en el santuario año por año con sangre ajena. En tal caso le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Mas ahora se manifestó una sola vez en la consumación de las edades para destruir el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y así como fue sentenciado a los hombres morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, que se ofreció una sola vez para llevar los pecados del mundo, otra vez aparecerá sin pecado a los que le están esperando para salvación. Texto magnífico de San Pablo que no hay que cansarse de leer y meditar, porque allí está toda la médula, toda la síntesis del Verbo encarnado. Epístola de San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículos 15 a 28. Y ese era entonces el sacrificio de la alianza. Y este, que será perpetuado por el santo sacrificio de la misa, es el sacrificio del Nuevo y Eterno Testamento. Y luego tenemos, como habíamos dicho, el sacrificio del Cordero Pascual, también figura del sacrificio de nuestro Señor. El gran sacrificio anual del Antiguo Testamento es el del Cordero Pascual, ofrecido en memoria de la liberación de la esclavitud egipcia. Para convencer al faraón de librar a los hebreos, Dios había enviado a su ángel para exterminar a los primogénitos de Egipto. Y como sabemos, solo fueron preservados los hebreos que habían marcado su puerta con la sangre de un cordero sacrificado y consumido por un rito especial, entregado este rito por Dios a Moisés. Por instrucción divina, entonces, este sacrificio debía ser renovado cada año. El cordero era preparado con el mayor cuidado, debía ser un cordero sin defecto, macho, de 1 año, ninguno de sus huesos debía quebrarse, debía asarse y para ese propósito cruzado longitudinalmente por una barra de madera de granada resistente al fuego y transversalmente por otra barra a lo largo de los 2 hombros que formaban entonces una cruz con la primera barra. Este detalle lo sabemos, se lo debemos a San Justino. Y todos estos sacrificios, aunque solicitados por Dios, no fueron suficientes para satisfacer su justicia. De más en más fueron cumplidos como meras formalidades puramente externas, ajenos de todo verdadero sacrificio interior. Y Dios se preparó y anunció un nuevo sacrificio y lo dio a conocer a sus profetas. De este modo, la alianza contraída al pie del Sinaí iba a ser reemplazada por una nueva alianza, ya anunciada por el profeta Jeremías en su capítulo 31. Son los versículos
31 a 34, que dicen así: He aquí que vienen días, dice Yahvé, en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos quebrantaron esa alianza, y yo les hice sentir mi mano, dice Yahvé. Esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán ya que enseñar cada cual a su compañero y cada cual a su hermano diciendo: Conoced a Yahvé, porque todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, dice Yahvé, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Esta nueva alianza anunciada no será solo externa. Los hombres serán movidos al bien como desde adentro, desde su interior. Y también será una revelación del Señor mismo sin el intermediario de ningún profeta. Y estará acompañada de un nuevo sacrificio, como Dios le enseñó a Malaquías y como nos lo dice a nosotros a través de este profeta en su capítulo 1. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, dice en su libro: No tengo complacencia en vosotros, dice Yahvé de los ejércitos, no me agrada la ofrenda de vuestras manos, porque desde la salida del sol hasta el ocaso es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. La palabra minyá, aquí traducida como ofrenda, es la misma que se usa por primera vez en las Escrituras para describir el sacrificio sangriento de Abel. Si recuerdan, lo hemos dicho al comienzo de esta exposición. Entonces esa palabra es la misma que se utiliza para describir el sacrificio sangriento de Abel y después designa solo ofrendas no sangrientas basadas en harina y vino. Es como si quisiera significarse que el nuevo pacto, la nueva alianza, debía establecerse una vez en la sangre y luego renovarse de una manera incruenta. Y así será el sacrificio de la cruz, que será renovado, representado, hecho nuevamente presente a través de un sacrificio incruento. El rey David, inspirado por Dios, pone estas palabras en boca del futuro Mesías. Tú no te has complacido en sacrificio ni ofrenda, sino que me has dado oídos. Holocausto y expiación por el pecado no pides. Entonces he dicho: he aquí que vengo, en el rollo del libro me está escrito hacer tu voluntad. Tal es mi deleite, Dios mío, y tu ley está en el fondo de mi corazón. San Pablo retomará estas palabras del profeta David puestas en boca del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo entonces. He aquí que vengo a cumplir tu voluntad. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento han sido prescritos para anunciar el del Mesías. Pero no habrá necesidad de prescripciones externas. ¿Por qué? Porque el Mesías cumplirá el sacrificio perfecto de sí mismo. Los sacrificios del Antiguo Testamento fueron aceptables para Dios en la medida en que anunciaron este sacrificio venidero, pero ellos se tornaban insoportables cuando perdían este significado, esta relación respecto del sacrificio del Mesías de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando Herodes reinaba sobre Palestina,
los grandes sacerdotes judíos que ofrecían sacrificios eran saduceos, que no creían en la resurrección. Y los fariseos, por su parte, solo se detenían en lo exterior de la ley, sin considerar el espíritu de la misma. Y este sacerdocio indigno entonces no tardará en desaparecer. Según la profecía justamente del profeta Daniel, en su capítulo 9, versículos 26, 27, que nos dice: al cabo de las 72 semanas será muerto el ungido y no será más. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Mas su fin será en una inundación. Y hasta el fin habrá guerra y las devastaciones decretadas. Él confirmará el pacto con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre el santuario vendrá una abominación desoladora hasta que la consumación decretada se derrame sobre el devastador. En la víspera de la encarnación, todas las civilizaciones percibían que estaban en un punto muerto. Los paganos eran conscientes del estado de decadencia del hombre y ensayaban ofrecer sacrificios a los dioses para implorar su perdón, pero no recibieron respuesta. Conscientes de su miseria, los paganos inteligentes comprendían al mismo tiempo la necesidad del sacrificio y lo ridículo de su religión. Y algunos, como Cicerón, ni siquiera pudieron hacer auspicios sin arriesgarse a provocar la burla. Esto entre los paganos. Entre los judíos, la antigua alianza se vaciaba de su significado por culpa de los propios sacerdotes. Y la religión judía perdería en pocos años el templo de Jerusalén, el sacerdocio, lo cual impedirá doblemente el sacrificio. Desde el siglo I, el sacerdocio judío ya no existirá más. Además, como consecuencia de la confusión de las tribus de Israel, la genealogía de los levitas y de los sacerdotes es completamente incierta. Y como si fuera poco, el templo donde debían realizarse los sacrificios será arrasado por los romanos en el año 70. Había llegado entonces el momento solemne. Las sombras figurativas se desvanecen para dar paso a la realidad. Se realiza el verdadero sacrificio que cumple todas las condiciones prefiguradas por los sacrificios anteriores. Es decir, es el sacrificio de una nueva alianza que debe ser sellada en la sangre, pero al mismo tiempo será perpetuado por un sacrificio incruento como el de Melquisedec. Es el sacrificio de un lugar, como el del templo de Jerusalén, y al mismo tiempo será el sacrificio universal, ofrecido de oriente a occidente en todas las naciones. Es el sacrificio ofrecido por un descendiente de David, y será el sacrificio de los gentiles según el rito de Melquisedec. Es un sacrificio de un momento, como el de Isaac, y al mismo tiempo un sacrificio perpetuo, como el del Cordero, que se sacrifica diariamente a lo largo de todo el día. Es el sacrificio de la adoración, como el holocausto, del cual la víctima se consume completamente en honor de Dios, y es un sacrificio de comunión para todos los fieles. Es sacrificio pacífico de alabanza y sacrificio expiatorio, ofrecido por los pecados del pueblo. Es un sacrificio único, como el de Moisés, que celebró para sellar el primer pacto, la primera alianza, y es el sacrificio cuyo fuego sagrado nunca deja de arder. Es un sacrificio perfecto, tanto en su víctima
que se ofrece voluntariamente a sí misma como Isaac, como en su sacerdote, que no necesita, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, ofrecer primero las víctimas por sus propios pecados. Es sacrificio de liberación externa, como el Cordero Pascual, y sacrificio perfectamente interior, poniendo la ley de Dios en los corazones. Es un sacrificio humano como el de Isaac y como el esperado por toda la humanidad, y es sacrificio divino, ofrecido directamente a Dios por el Hijo de Dios sin ningún intermediario. San Juan el Bautista anunciará: «He aquí el Cordero de Dios, el que borra los pecados del mundo». Y Jesús declarará: «Esta es mi sangre, la sangre del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe, que ha sido derramada por muchos en remisión de los pecados». Hasta aquí, en resumen, ese culto mosaico en su sacrificio de la alianza y en su sacrificio del Cordero Pascual, prefiguración del único sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, perpetuado por el santo sacrificio del altar, la Santa Misa. Hemos visto entonces los anuncios y las figuras de la Santa Misa en el Antiguo Testamento. Hemos seguido el culto de los patriarcas con el sacrificio de Abel, Noé, Melquisedec, Isaac, y el culto mosaico con el sacrificio de la alianza y el del Cordero Pascual. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 73, artículo 6, resume toda esta enseñanza y nos dice: en este sacramento se pueden considerar tres cosas: lo que es sacramentum tantum, es decir, el pan y el vino; lo que es res et sacramentum, o sea, el verdadero cuerpo de Cristo; y lo que es res tantum, o sea, el efecto de este sacramento. Tenemos entonces el pan y el vino, por un lado, el verdadero cuerpo de Cristo, por otro, y el efecto de este sacramento. Sacramentum tantum, res et sacramentum y res tantum. Así pues, respecto de lo que es sacramentum tantum, es decir, el pan y el vino, la figura más importante de este sacramento fue la oblación de Melquisedec, que ofreció pan y vino. En lo que se refiere al mismo Cristo, el verdadero cuerpo de nuestro Señor, res et sacramentum, en lo que se refiere a nuestro Señor entonces ya padecido, que es lo que se contiene en este sacramento, fueron figuras de él todos los sacrificios del Antiguo Testamento, y muy especialmente el sacrificio de expiación, que era un sacramento solemnísimo. Y en lo que se refiere al efecto de este sacramento, es decir, res tantum, la figura principal fue el maná, que contenía en sí todas las delicias, de la misma manera que la gracia de este sacramento reconforta al alma con todos los deleites también. Pero, dice Santo Tomás, el Cordero Pascual prefiguraba este sacramento en estos tres aspectos. En lo que se refiere al primero, porque se comía con pan ácimo, según la norma del Éxodo: comerán carne con pan ácimo. En lo que se refiere al segundo, porque todos los hijos de Israel le inmolaban el día 14 de la luna, lo cual era figura de la pasión de Cristo, quien por su inocencia se llama Cordero. Y en lo que se refiere al efecto, porque la sangre del Cordero Pascual protegió a los hijos de Israel del ángel exterminador y los libró de la servidumbre egipcia. Por todo lo cual, el Cordero Pascual es la figura principal de la Eucaristía, porque la prefiguraba en todos estos aspectos. Hasta aquí el resumen que hace Santo Tomás
Y con esto terminamos esta primera entrega, estos primeros especiales sobre los 50 años de la existencia de la misa bastarda. 50 años de la promulgación del Novus Ordo Missae, la nueva misa. 50 años de la segunda reforma protestante. Hemos considerado en el día de hoy muy apretadamente los anuncios y las figuras de la Santa Misa en el Antiguo Testamento. Dios mediante, la semana próxima continuaremos con estos especiales y así a lo largo del año para traer a la memoria esa triste promulgación de la nueva misa, de la cual este año se cumplen 50 años de misa nueva, 50 años de la supresión del santo sacrificio. Gracias por seguirnos, queridos amigos de Radio Cristiandad, y Dios mediante nos vemos, nos encontramos la próxima semana en estos especiales con ocasión de cumplirse los 50 años de la promulgación del Novus Ordo Missae.